Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidashanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir capítulo 25 de Mattai, continuamos con nuestro estudio sistemático y vamos a estar desde el versículo 1. Tenemos un capítulo bastante amplio que se divide en 3 porciones. Vamos a leer la primera parte hasta el versículo 13, tome nota, y luego vamos a analizarlo verso por verso. Dice así la palabra del Altísimo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra del Eterno. Verso 13, hasta ahí marcamos. Estamos en el capítulo 25 de Mattai. 3 porciones decíamos. Un capítulo 25 con 3 porciones muy interesantes, ¿sí? 2 parábolas y un anuncio. La primera parábola, la de las 10 vírgenes, como bien leíamos. Luego viene la de los talentos y el anuncio, ¿sí?, o la advertencia y una descripción, podríamos decir, sobre el juicio final. Vamos desde el versículo 1, acompáñeme. Dice el Brit Hadashah. Aquí tenemos Brit Hadashah y vamos a estar estudiando desde la versión del Shem Tov. Dice: Astidme malchut hashamayim le'eser alamot asher lakhu et nearotayim. Dice: betetchena likrat hatam. Hamesh me'ena chachamot behamesh kesilot. Dice Mattai. 10 de ellas, de las alamot son las vírgenes que aquí describe. Hamesh me'ena chachamot. 10 de ellas eran 5 de ellas, porque eran 10 en total. 5 de ellas eran sabias. Behamesh kesilot. El kesil ya estuvimos estudiando hace un par de años atrás, cuando dimos el estudio sistemático de Mishlei, si se acuerdan. Si no, pueden escucharlo, estudiarlo y verlo también en nuestra página, ¿sí? En nuestro canal de YouTube lo pueden encontrar en la sección de Proverbios. Decíamos que el kesil es como el estúpido. Sí, no se vaya a molestar por esa palabra, aunque sí es pesada, pero esa es la traducción original. Muchos le ponen insensato o tonto, ¿sí? 5 vírgenes tontas, insensatas, pero la palabra es estúpidas, kesilot, está en plural. Dice: batikajena kesilot, y tomaron las kesilot, etanerot, ¿sí?, las lámparas, velo lakhu imaem shamem, pero no tomaron con ellas aceite. Estos 3 versículos, vamos a empezar con este mashal. Malchut hashamayim, el reino de los cielos, las 10 vírgenes, verso 1 al 13, ¿sí? Pueden anotarse también
como referencia Mateo 4:17, Mateo 5:3, Lucas 4:19. En cuanto a las circunstancias que rodearon la narración de este Mashal, ¿sí? Yeshua y por lo menos 4 de sus alumnos estaban en la ladera occidental del Monte de los Olivos. El sol se había puesto y las sombras de la noche se iban intensificando. Como había ocurrido con tantas parábolas relatadas por Yeshua, la escena se estaba desarrollando ante los ojos de quienes oían la narración, ¿sí? Y vemos la comparación, dice, ¿se compara o será semejante? Esto quiero que usted lo analice. Dice, As tidme malhut hashamayim. Se compara, o así será, en realidad as significa entonces, en hebreo, As tidme malhut hashamayim. Le'eser alamot asher nahu et neroteyem, batetjena likrate hatam. Dice, salieron juntas a recibir al Hatam, al esposo, ¿sí? Aunque Hatam significa novio, pero quiere decir aquel hombre que ya está listo, ¿sí? Para el casamiento. Ese es el Hatam. Entonces, Eser Alamot, 10 vírgenes dice acá, ¿sí? Al parecer, el número 10 acá no podemos ver o asignarle alguna importancia, algo relevante, especial a este número 10. Es una cifra que empleó Yeshua en otros pasajes como un número redondo, ¿no? En Lucas 15:8, por ejemplo. Y en este Mashal, las 10 alamot o las 10 vírgenes representan a todos los que profesan la fe pura de Yeshua, ¿sí? Creen, además, en la pronta venida de Yeshua, como dice Apocalipsis 14:4. Las Nerot, otro elemento, Nerot. ¿Qué son Nerot? Lámparas, ¿sí? Las Nerot. Un vocablo que sirve para designar tanto una antorcha como una simple lámpara. Aquí probablemente se traduzca mejor como lámpara, pero es probable que las lámparas fueran pequeños recipientes de barro cocido, ¿sí? Quizá montados en un palo. En el recipiente había aceite, dentro del cual flotaba una mecha, y cuyo extremo superior se mantenía erguido por el borde del tiesto. ¿Sí? La procesión nupcial avanzaba, alumbrada por las antorchas, y las lámparas representarían la palabra del Eterno, porque si las lámparas encontramos un simbolismo, el Salmo 119, 105, ¿no? La Torá es luz, es lámpara, pero dice acá interesantísimo. Dice, batetejena likrate hatam, y salieron al encuentro del hatam. Las 10 jóvenes estaban cerca de la casa de la novia, esperando la llegada del novio y de sus acompañantes. Desde allí se proponían acompañar al cortejo nupcial hasta la casa del novio, donde participarían de la fiesta de bodas, ¿verdad? El hecho de que al despertar las jóvenes vieran que la procesión se alejaba sin que ellas la acompañaran, podría sugerir que no eran íntimas amigas de la novia, sino conocidas, las cuales, según la costumbre antigua de Medio Oriente, podrían unirse a la procesión y compartir en las festividades, pero por su propia iniciativa, no como invitadas especiales. ¿Sí? Por eso dice recibir al esposo. Cuando éste fuera de su casa a la de la novia para buscarla y llevarla a la casa de él. Entonces aparece en nuestro versículo 2, Hamesh, 5. Hamesh me'ana hajamot. 5 de ellas eran sabias. Behamesh kesilot. Y 5 estúpidas, decíamos. Esa es la traducción. Es evidente que el número 5 no tiene mayor importancia, así como no lo tiene tampoco el número que decíamos 10, Eser. Simplemente había 2 clases de jóvenes en el grupo. Esto sí es la enseñanza. 2 clases, 2 grupos. La diferencia entre los 2 grupos se hace notar a medida que continúa el relato, ¿sí? Que vamos avanzando. Y esta diferencia es el elemento sobresaliente del Mashal. Cuando estudiamos interpretación bíblica y empezamos a manejar todas las herramientas, este es el punto que salta, el elemento sobresaliente del texto
En este caso estamos estudiando un mashal que abarca 13 versículos. Kesilot, ¿sí? Hamesh Kesilot. Tenemos que entender que Kesilot no significa hipócritas. Acá lo traducen como insensatas porque no se han entregado, ¿sí?, a la obra del Eterno. En ese sentido se parecen bien a los oidores representados por la tierra pedregosa, ¿se acuerdan el mashal? Y al hombre que no se puso el vestido de bodas, el traje de bodas. Entonces, el anuncio de las buenas nuevas los atrae, pero el egoísmo impide que la verdad se arraigue en su vida y lleve el fruto de su carácter semejante al de Mashiach, que es el propósito. Estarán entre los que respondan a quienes claman paz y seguridad, ¿verdad? Hipócritamente. Verso 3, decíamos, Batikajena Kesilot etanerot velo lahu imaem shamem. Fueron, pero no llevaron aceite. No llevaron lo fundamental. El aceite representa al Ruach HaKodesh. ¿Sí? Zacarías 4, versos 1 al 14. Del cual carecen los miembros, ¿sí?, de la asamblea representados por las 5 vírgenes insensatas. Conocen la teoría de la verdad, pero la palabra no ha efectuado ningún cambio en su vida. Conocedores sobran, ¿sí? Hacedores pocos. Las prudentes, dice nuestro versículo 4, Be'ajahamot lakhu shemem bichliem bichleyem, dice, Ve'et neroteyem. ¿Sí? Las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vírgenes prudentes de la parábola representan a aquellas personas creyentes que comprenden, que aprecian, que reciben, que valoran el beneficio y lo que el Eterno da a sus vidas. Son personas agradecidas, ¿sí? Prudentes son en verdad aquellos creyentes que hoy reciben el Ruach en su vida y cooperan con el Eterno en la tarea que el Eterno enseña y señala en su palabra. Juan 14, versículos 16 y 17. Acá habla de vasijas, otra versión dice alcusas. Estos recipientes eran para llevar una reserva de aceite, ¿no? Estas vasijas. Ahora dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así está escrito. ¿Sí? Se durmieron. Tardándose. El verbo hebreo es atrasarse, demorarse. Esta parábola era una advertencia para los que pensaban que el reino del Eterno se manifestaría inmediatamente. Ya estuvimos hablando sobre eso la vez pasada, Mateo 24, 3, ¿sí? O Hechos 1, 6, ¿qué señales? Ya viene, ya es el fin. No, tranquilo, tranquilo. Y Yeshua no regresaría tan pronto como ellos lo esperaban. Pero si Yeshua hubiera dicho esto de una manera clara y específica, yo creo que se habrían desanimado. Muchos. ¿Sí? Los creyentes hoy deberían recordar que la demora del novio celestial, bendito sea su nombre, no se debe a que él no está preparado. No. Mashiach podría haber venido tiempo si su pueblo hubiera estado listo para recibirlo y si hubiera sido fiel en el cumplimiento de su tarea de preparar al mundo para el regreso. Pero ¿cómo voy a preparar al mundo para el regreso si ni siquiera lo reconozco como el Mesías? Qué tontería, ¿verdad? Ese es el punto. Dice el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sí? Kol teruah ine eahatam. Dice, seeina. ¿Sí? Salgan. Likrató, para su encuentro, para recibirlo, también se traduce. ¿A qué hora? Bueno, la hora cuando más sueño tenían las jóvenes, cansadas de esperar. ¿Sí? La medianoche representa la oscuridad espiritual.
se nos dice que una gran oscuridad espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. Y eso se ha conectado. Se levantaron, dice el versículo 7, ¿sí? Aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, rápido. 10 vírgenes respondieron a la invitación de unirse a esa procesión nupcial. Arreglaron, ¿sí?, sus lámparas. Al parecer las lámparas no se habían atendido por mucho tiempo. Era necesario despabilarlas para que ardieran con luz más brillante. Y dijeron a las prudentes, las insensatas, las quesilot: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Trabajo fácil. Tienen que hacer obra de quesilot. Si no hacen obras de quesilot, ¿cómo van a...? ¿Verdad? Es contradictorio. ¿Por qué fueron y buscaron el camino más fácil? De no ir, prepararse, porque acá está hablando de la gente prudente y de la gente que no usa la cabeza. ¿Sí? La usa pero para tonterías. Las vírgenes insensatas no habían aprendido la importante lección de aceptar la responsabilidad de lo que ellas hacían. Yo creo que está como los creyentes que ni se creen lo que están siendo. Habían adquirido el hábito de confiar en otros para que suplieran su falta de previsión. ¿Sí? Dame de vuestro aceite, es decir, parte de vuestro aceite. La preparación de las vírgenes insensatas no había sido cabal y sincera, sino superficial. Una palabra que me gusta usarla, mediocre. ¿Sí? Mediocre. Superficial, muy por encima. Así está bien. ¿Sí? Se apagan, dice el versículo 8. Danos porque nuestras lámparas se apagan. It's your problem, es tu problema. Había llegado el momento de prueba, pero su preparación resultó ser mediocre, superficial, inadecuada. No tenían reservas para hacer frente a la emergencia inesperada. Habían comenzado bien, pero no estaban preparadas para resistir hasta el fin. ¿Qué le parece? Entonces, como buenas jajamot, compren para ustedes mismas. Hagan el trabajo. Si las vírgenes prudentes hubieran dado a las insensatas suficiente aceite para la ocasión, se habrían quedado sin nada. Entonces ya no serían prudentes. Pero obraron como prudentes. Las prudentes no es que fueron egoístas. Lo que un insensato opinaría. ¡Qué egoísta! No quiere compartir de su parte. La gente insensata, estúpida, dice eso. ¿Sí? ¡Qué falta de amor! ¿Por qué? Porque te corrigió. Agradécele que te corrigió, porque nadie se va a tomar el trabajo de corregirte. La gente te deja ir derecho. ¿Sí? Las prudentes no fueron egoístas. Simplemente ocurre que un creyente no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo en preparación para la crisis que se avecina. Ninguno puede recibir el ruaj en lugar de otro, ni tampoco puede transferirle el carácter que es fruto de la obra del ruaj en mi vida. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? Batisager adalet, dice. Y se cerró la puerta. Así está escrito. Después que acabe ese tiempo, ¿no?, de tanta bondad de parte del Eterno, será demasiado tarde como para recibir los dones del Ruaj. Y sin la comunión del Ruaj, nadie puede ser apto para participar en la celebración de las fiestas de bodas. ¿Qué le parece? Se cerró la puerta de ese. Podríamos comparar con lo que sin duda sintió Esaf, ¿no?, cuando descubrió que había perdido la primogenitura. Las 5 insensatas habían quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección.
piense conmigo. Analicemos. No leamos simplemente, analicemos. Por su propia y consciente elección. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ábrenos. El verso 11. ¿Sí? Adonenu, Adonenu, petachlanu, 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 ábrenos, ábrenos. Las 5 vírgenes insensatas buscaban el galardón de quienes habían servido fielmente, sin haber prestado un servicio fiel, sino mediocre. De cierto les digo, verso 12, que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es como que ahí viene el cachetazo y despierta, ¿no? Ahora te estoy hablando de la enseñanza. ¿Entendiste la enseñanza? Bueno, velad y orad en todo momento. ¿Por qué dice no os conozco? Me recuerda 5:18, ¿no? Hay evidencias de que las 5 vírgenes insensatas no eran amigas especiales de la novia. Por lo tanto, el novio no tenía ninguna obligación para con ellas. Seguramente estaban intentando entrar cuando no tenían el derecho de hacerlo. Si hubieran estado listas para entrar cuando la puerta estaba abierta, se les habría dado la bienvenida, pero ahora la puerta estaba cerrada. Su falta de previsión no tenía perdón y su pérdida era irreparable. Con referencia también al terrible chasco de quienes tienen la intención de estar entre los salvos, pero no hacen los preparativos necesarios. Le dejo Mateo 7:23, Mateo 22, versos 1 al 14. Entre todas las tristezas posibles, no hay una mayor que la de lamentarse por algo que podría haber sido, pero no fue. Velad pues. Aquí la lección principal del Mashal. ¿Cuál es la lección? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La gen shekdu, dice, shekodu, es el verbo que usa. Ki eine gen yodim etayom be etasha, el día y la hora, asher yabo ba ben Adam, el día que ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Sí? Que es la manifestación del Mashiach. Vamos desde el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra del Eterno, segundo Mashal, el Mashal de los talentos. Ya estuvimos hace años, dimos un estudio sobre este Mashal tan interesante desde el verso 14
Pero fíjense que empieza igual que el otro, porque el reino de los cielos, ¿sí? Es importante ver esto, aquí lo podemos ver en la versión del hebreo, ¿sí? Aparece también como Malhut Hashamayim. Malhut Hashamayim. Con referencia a parábolas, Mateo 14, verso 14 al 30 fue lo que leímos, 25, 14 al 30, anótese Lucas 19, versos 11 al 28. ¿Sí? Y en muchas versiones lo ponen desde la parte donde dice es como un hombre, como si estuviera emitiéndose la primera frase del versículo. Acerca de las circunstancias que rodearon la narración de este mayal, en cuanto a la verdad que debía ilustrar, así como el mayal de las 10 vírgenes que acabamos de leer, destaca la preparación personal para el retorno prometido del Mesías. La de los talentos hace resaltar la responsabilidad que tiene cada creyente de buscar la salvación. Por lo tanto, el velar incluye tanto preparación personal como la labor también. En muchos sentidos este mayal se parece al de las minas, Lucas 19, versos 11 al 27, pero hay también muchas diferencias. Dice un hombre que yéndose, o sea, Yeshua aquí se refiere a sí mismo. Dice lejos, Yeshua volvió ¿a dónde? Al cielo. El noble de la parábola de las minas fue para recibir un reino, Lucas 19, 12. Aquí dice sus siervos. Yeshua designa así a sus discípulos, Talmidim, a quienes ha encomendado la atención de sus intereses en la tierra, y eso está en Mateo 28, 19 y 20. ¿Sí? Pertenecemos al Creador en virtud de su poder creador y de su gracia, de su redención. Nosotros le pertenecemos a Él y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amén. Le entregó sus bienes. Claro, el amo de la parábola tenía dos propósitos, quiero que lo anote. Punto número 1, incrementar sus bienes. Incrementar sus bienes. Punto número 2, probar a sus siervos antes de confiarles mayores responsabilidades. Probar a sus siervos antes de confiarles mayores responsabilidades. Del mismo modo, Mashiach ha confiado la obra de las buenas nuevas a los hombres a fin de hacer progresar su reino, su obra, ¿sí? Su propósito en la tierra y de preparar a sus siervos para llevar mayores responsabilidades. Los talentos, versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Quiero que anote ahí, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Aquí hay 3 capacidades diferentes, 3 situaciones diferentes. Podría haber 10 situaciones diferentes, pero aquí ponemos 3. La plata que había en un talento pesaba aproximadamente 34 kilos. Y esto, de acuerdo con la escala de sueldo que recibió un trabajador corriente, correspondía alrededor de 20 años de pago. 20 años de pago. Los talentos representan dones especiales del Ruach, como también los naturales. Dice a cada uno de nosotros tiene una obra que hacer para el Eterno. Aunque haya diversos grados de responsabilidad, ninguna persona está totalmente exenta de llevar responsabilidades. Entonces dice conforme a su capacidad. Sin duda, este amo no confió a sus siervos más de lo que pensaba que podría manejar sabiamente. Por otra parte, les dio lo suficiente como para incentivar su ingenio y su habilidad, proporcionándoles así la oportunidad de adquirir algo importante, que es la experiencia. Entonces el amo fue cuidadoso en decidir cuánto daría cada uno y luego exigió fidelidad en el desempeño de la responsabilidad implicada en la atención de sus intereses. Y después dice que se fue, ¿sí? Aquí podría aplicarse a la partida del
del Eterno o al comienzo del trabajo del siervo. ¿Sí? Porque las versiones dice se ausentó, enseguida se ausentó. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar. ¿Sí? De esta forma se hace resaltar la diligencia de esta persona. O sea, rápido se puso a trabajar, rápido se puso a actuar, no la pensó. Verso 18, cavó en la tierra. En tiempos antiguos solía considerarse que esta era la forma más segura de preservar un tesoro. Muchas monedas antiguas que hoy se encuentran en los museos provienen de esta clase de tesoros enterrados. Arregló cuentas, dice el verso 19, y otros 5, en el verso 20, podemos verlo. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, o sea que tenía 10, diciendo: amo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la aprobación? Bien, ¿sí? La aprobación del amo no era proporcional a la ganancia de cada uno, sino a la fidelidad demostrada. ¿Por qué dice te pondré? Por lo que comentábamos hace un ratito. El siervo había manifestado sano juicio y había seguido principios correctos en relación con lo poco. Y había razón de creer que haría lo mismo cuando se le confiara más. Entonces el galardón por el servicio fiel había de ser una mayor oportunidad de servicio y de entrega. El uso que se le dio a la pequeña oportunidad fue la medida de la capacidad de sacar provecho de oportunidades mayores. En parte el galardón por el servicio fiel se recibe en esta vida, pero Yeshua se refiere aquí principalmente a la recompensa no la mabá, el mundo venidero. El gozo de tu Señor, este gozo es la segunda parte de la recompensa por el servicio fiel y de ningún modo es menos real que la primera parte. Dice el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo: amo, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso se llama desconocer, ignorar el propósito. El siervo admite abiertamente que no había actuado por ignorancia o por falta de capacidad. Lo había hecho adrede, consciente de lo que hacía. Dice, eres severo. En la parábola de las minas que comentábamos hace un ratito, el siervo acusa a su amo de ser austero, de ser muy estricto. Y en ambos casos la acusación era completamente injusta. Ahora, el siervo negligente solo pensó en el provecho material y no tomó en cuenta la recompensa intangible, pero no menos real, que recibirá por el servicio fiel. ¿Sí? Por eso dice el verso 25, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Este siervo negligente había aceptado el talento y al hacerlo había prometido, por lo menos tácitamente, que haría algo con él. Temía que si fracasaba en su negocio, no solo dejaría de ganar el interés de su talento, sino que también podría perder el capital. Supuso que cualquier ganancia sería para su señor y que cualquier pérdida debería pagarla a él. Es decir, no pensó con la cabeza, pensó con los pies. No estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad implicada. Y si se le ofrecieran mayores oportunidades, haría lo mismo. No se estaba probando la capacidad de recibir 1, 5, 10, 50, 500, 10 millones de talentos. Se estaba probando la fidelidad. Escondí tu talento porque tuve miedo. Siervo malo y negligente, dice el verso 26. Es decir, muchas personas dotadas de
tantas habilidades, logran poco porque intentan poco. Dice, sabías, o sea, el pretexto del siervo negligente se transformó en su condenación. Sus propios labios admitieron su culpa. Dice el verso 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sí? ¿Por qué dice con los banqueros? Porque el siervo podría haber invertido el dinero si temía participar en un negocio demasiado complicado. Posiblemente la ganancia podría haber sido menor, pero de todos modos habría sido mejor que no lograr ninguna ganancia. Dice el dicho, el que no arriesga, no gana. El conocimiento que tenía el siervo le imponía una responsabilidad de la cual no había cómo escapar. Si lo hubiera deseado, podría haber hecho alguna cosa, no tenía excusa. Tenía la capacidad de duplicar ese único talento. El Eterno acepta a los seres humanos conforme a lo que pueden hacer y nunca espera más de ellos que lo que su capacidad les permite. 2 Corintios 8:12. No exige del hombre ni más ni menos que lo mejor que puede hacer. Quitadle pues, porque no sirve. Quitadle el talento, dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. La recompensa del servicio fiel era la oportunidad de prestar un servicio mayor, de crecer, de expandirse. El castigo por no servir era la pérdida de futuras oportunidades para el servicio. Las oportunidades descuidadas pronto se pierden y las oportunidades y las tareas que una persona rechaza son dadas a otra, que está dispuesta a aprovecharlas al máximo. ¿Sí? Y a veces las oportunidades vienen una vez. Todos los días. No. Este tipo de oportunidades. Al que tiene, Yahshua afirmó esta gran verdad en varias ocasiones. Mateo 13:12, ¿no? Le será quitado. Los talentos son concedidos a fin de que puedan ser empleados. Si no se los usa, es tan solo natural que el negligente sea despojado de ellos. Por el contrario, el aprovechar al máximo las oportunidades limitadas muchas veces lleva a oportunidades cada vez más amplias. Se abren más puertas. Verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil, así está escrito en nuestro versículo 30, en el Brihadashá. Aquí sale en el verso Lamed, ¿sí? Be'ete evet aviliat, así está escrito, es el siervo que no sirve. Había sido remiso en el cumplimiento de su deber, lo que él mismo admitía. Su fracaso había sido deliberado y premeditado, y él mismo debía cargar con la responsabilidad de ese fracaso. En el gran día del juicio, los que hayan deslizado a la deriva, esquivando oportunidades y escapando a las responsabilidades, serán puestos por el gran juez en la categoría de los malhechores, dice la Escritura. Por eso habla de las tinieblas de afuera y el lloro y el crujir de dientes. Y Yahshua se refirió a esto en Mateo 8:12 y 22:13. Y Yahshua repitió esta declaración en muchas ocasiones como si fuera una descripción gráfica del remordimiento de los perdidos. Vamos desde el versículo 31 en este juicio de las naciones, presentando el mashal de Eser Alamot, las 10 vírgenes. Aquí vemos también el de los talentos, ¿verdad?, que estábamos comentando. Y vamos con el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá
a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Adonai, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el enemigo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Adonai, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, desde el versículo 31 podemos ver en el texto, dice: Ve a Yaki Yabó, ven a Adán. ¿Sí? Tenemos que ver que cuando el Hijo del Hombre menciona acá, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria. Aquí ya está hablando de otro punto aparte, podríamos hacer una pausa, ¿sí? Ven Adán, la referencia al juicio de las naciones, ¿sí? Las circunstancias en cuanto se dio esta parábola, al igual que las parábolas de las 10 vírgenes que comentábamos y la de los talentos, la parábola de las ovejas y de las cabras, o sea, del juicio, fue relatada a fin de ilustrar las verdades presentadas del capítulo 24 que estudiamos la vez pasada acerca del prometido retorno del Mesías. Entonces, con referencia a la relación de las dos parábolas anteriores con el discurso del capítulo 24, ¿sí?, podemos ver acá el verso 25-14. Este mashal, ¿sí?, la última de Yeshua, presenta muy claramente el gran juicio final y reduce a términos sencillísimos y muy prácticos la norma a emplearse para realizar el juicio. ¿Sí? Cuando venga en su gloria. Claro, en ocasión de su primera venida, Yeshua sabemos que veló su gloria divina y vivió como un hombre entre los hombres. Se manifestó en carne y hueso. El reino que estableció entonces era el reino conforme a su misericordia, pero vendrá otra vez en su gloria, dice, para inaugurar el reino eterno. Daniel 7:14, Apocalipsis 11:15. La segunda venida de Yeshua es el tema central de Mateo 24 y Mateo 25. Los santos ángeles, aquí hay una evidencia textual también, en algunas porciones no está la palabra kedoshim, pero de todos modos el sentido es claro, ¿no? Con referencia a la participación de los ángeles en la obra del juicio. Entonces, en cuanto al servicio en favor de los hombres, podemos entender que acerca de la presencia de los ángeles en esa segunda venida del Mashiach, ¿sí?, será de una manera visible totalmente. Entonces se sentará en calidad de rey, verso 34, y de juez, verso 32, 34 y 41. Dice: en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está hablando de todas las naciones, ¿sí? Apocalipsis 20, versos 11 al 15, de ahí nos estamos basando. Apartará, dice, como aparta el pastor, un comparativo. En forma directa o indirecta, Yeshua se comparó repetidas veces con un pastor y asemejó a su pueblo con las ovejas. Ezequiel 34:11 al 17, Zacarías 13:7 también.
Entonces, ovejas, dice acá, bueno, por lo general las ovejas en Medio Oriente en aquel entonces eran blancas, mientras que las cabras eran negras, ¿sí? Solía un mismo pastor cuidar tanto ovejas como cabras, así está en Bereshit 30, versos 32 y 33. Pero dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Yemina, dice, Yemina o la derecha, la diestra, representa honor y bendición. Anótelo. Génesis 48, 13 y 14, Marcos 14, 62. Smola, izquierda, el lado izquierdo representa un honor menor o sencillamente un rechazo. Aquí parece entenderse como lo segundo, ¿no? Verso 34, seguimos avanzando. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El rey aquí claramente equivale al Ben Adam, al Hijo del Hombre del verso 31. Y dice Berujim, Berujim como benditos, ¿no? Aunque no se emplea la misma palabra, el ser bendito es también ser Ashrei, como dichoso, bienaventurado, bendecido, etc. Aquellos que reciben la verajá de Elohim son de veras dichosos. En la presencia de Elohim, dice el Salmo 16:11, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces dice heredad. La palabra monashá significa recibir posesión de alguna propiedad. En el principio el hombre fue designado como rey de este mundo, Génesis 1:28. Pero como resultado del mal, del pecado, perdió su dominio. Daniel 7:27 profetizó acerca del momento cuando una vez más los santos heredarían el reino eterno, originalmente ideado por ellos. El reino, es decir, el reino de gloria, del verso 31, está preparado para ustedes. El plan original del Creador para este mundo, transitoriamente interrumpido por la entrada del mal, del pecado, finalmente culminará con éxito y la voluntad divina será suprema en esta tierra, así como lo es en el cielo. Dice el verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, me visitasteis, verso 36. ¿Sí? Verso 37, ¿cuándo te vimos hambriento? Esto está interesante porque la gran prueba final tiene que ver con el grado al cual se han aplicado los principios de la palabra, de los mandamientos. Santiago 1:27, a la vida diaria, a la vida cotidiana, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros. ¿Sí? ¿Cuándo te vimos? El espíritu y la práctica del servicio abnegado se habían convertido de tal modo en hábito de los justos que respondían automáticamente a las necesidades de sus prójimos. Y el rey dirá, de cierto, en el verso 40, de cierto les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Qué consuelo que es pensar que Mashiach se identifica con sus escogidos a tal punto que cualquier cosa que los afecta a ellos, le afecta a él personalmente. No podemos sentir ningún dolor o chasco, no podemos experimentar ninguna necesidad sin que Mashiach simpatice con nosotros. Al tener en cuenta las necesidades de otros, reflejamos este mismo aspecto del carácter divino. Cuando reflejemos perfectamente el carácter de Yeshua, sentiremos por los que tienen necesidad lo mismo que siente Él. Y usándonos a nosotros, Él podrá confortar y socorrer a otros. La mayor evidencia del amor del Eterno es aquel amor que nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Mashiach, la instrucción de Mashiach. Entonces el principio implicado en esta declaración
Podríamos decir que se ilustra también en el Mashal, en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, versos 25 al 37. La mejor evidencia de que alguien ha llegado a ser hijo de Elohim es que hace las obras de Elohim. Juan 8, 44. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Satán y sus ángeles. También llamado aquí el fuego que nunca se apagará, Mateo 3:12, o el infierno de fuego, como dicen otras traducciones. 3 designaciones se refieren al fuego del día final que devorará a los impíos y todas sus obras. Segunda de Pedro 3:10 al 12, Apocalipsis 10, ¿sí? Pueden ver 14:15 también. La palabra aquí traducida como Olam, eterno, también significa para siempre. Algunos dicen que dura un siglo, pero sabemos que, estuvimos explicando esto, que en algunos sentidos hay que analizar muy bien el contexto, si tiene un tiempo o está hablando eternamente, sin final. Entonces ese término destaca el hecho de que algo es continuo y no está sujeto a cambios repentinos. En los antiguos papiros hay numerosas referencias a que el emperador romano, ¿sí? Tenía ese término, pero no era eterno, ¿no? Para nada. Entonces se alude así al hecho de que eran emperadores por toda la vida, ¿sí? Pero no por toda la eternidad. Entonces la palabra eterno no refleja con precisión el significado de esa palabra, pero es la que más se asemeja. Lo que dura por un largo periodo expresa permanencia o perpetuidad dentro de ciertos límites, mientras que la palabra eterno como tal, olam, implica duración ilimitada. ¿Sí? Entonces, entendemos ese punto, dice el verso 42, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Otra vez, ¿cuándo te vimos? La pregunta. Esto me hace acordar mucho a Malaquías, cuando el Eterno reprende a los sacerdotes y le dice: ¿en qué te hemos faltado? ¿En qué te hemos robado? Haciéndose los desentendidos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. O sea, no habían aprendido la gran verdad de que el genuino amor al Eterno se revela en el amor a los hijos del Eterno que sufren, y los preceptos de la Torá comprenden más que aceptar pasivamente ciertas doctrinas, entre comillas. Que la gente se preocupa más por si el día es tal día, si celebran tal día. Están discutiendo puras estupideces o inventan calendarios. Y se preocupa más por eso que por las verdaderas necesidades que hay en el cuerpo de Mashiach. Entonces, otra vez, como termina la otra, el castigo eterno, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así termina nuestro versículo 46. ¿Sí? Ahí tienen Romanos 6:23, Juan 3:16, como referencia de esto que estábamos comentando. Vamos a agradecer, darle gracias al Creador por esta oportunidad que nos da de poder analizar estas porciones. Ribono Shel Olam, te agradecemos por esta gran oportunidad de poder compartir estas líneas de Mattai 25, esperando que sea de ayuda, de crecimiento, que puedas fortalecer y levantar los brazos caídos, y que juntos sigamos analizando, reflexionando y sacando siempre tu propósito en tu palabra. Bendito seas por esta oportunidad que nos das de transmitir este mensaje en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea.